Renato Rivera Jorge, ingeniero. Renato va a ser mi ayudante en esta clase. A ver, hoy día vamos a aprender a dimensionar espesores de refuerzo. Entonces la clase está dirigida para calcular espesores de refuerzo para estructuras de pavimento flexible en servicio, que ya están funcionando hace 5 años, 10 años, 20 años, 15 años. Entonces son estructuras de pavimento que están abiertas al tránsito vehicular. No son nuevas, son antiguas. Y que por el tiempo, por las solicitaciones transmitidas por las cargas de los vehículos pesados, principalmente ya tienen signos de deterioro o ya está al final de cumplir con su vida útil y hay necesidad de reforzar la estructura con el objetivo de prolongar el periodo de servicio o vida útil de esa estructura de pavimento. Es lo que hace el municipio en Santa Cruz, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver en algunas calles con carpeta asfáltica, pavimento flexible, el municipio periódicamente aumenta un espesor adicional de carpeta asfáltica. Normalmente es 4 centímetros o 3 centímetros y medio en algunos casos. Entonces el objetivo de eso es prolongar la vida útil de la estructura de pavimento. Esto es principalmente necesario en carreteras, ¿no? No tanto en calles y avenidas. Acá lo que deberíamos de hacer en lugar de aumentar arriba es cortar los últimos 5 o 6 centímetros de carpeta asfáltica y reponer una carpeta asfáltica nueva. No necesitamos seguir colocando espesores de refuerzo sobre la carpeta existente. No hay necesidad porque hemos dicho que el tráfico liviano no ejerce solicitaciones grandes en el pavimento. La cantidad de ejes de carga equivalentes, si calculamos, nos va a dar menor a 1 millón de repeticiones, ¿ya? Alguna vez hemos hecho el cálculo con algunos alumnos para alguna tesis y nos daba creo que 3 por 10 a la quinta, 3 por 10 a la quinta, ¿no? Y para 20 años. Entonces, no hay necesidad de seguir aumentando espesores de refuerzo. La solución debiera ser más bien, una vez que ya haya un deterioro significativo, haya un patrón de fisuras ya grande, estén apareciendo ya con mucha mayor frecuencia fisuras, grietas o baches, ahí proceder a romper, ¿no es cierto?, a escarificar o se dice fresar o cortar los 5 centímetros superiores de carpeta asfáltica y reponer otra carpeta asfáltica nueva, 0 kilómetros, a challar, ¿ya? Y pintar y listo, nada más. De esa manera vamos a conservar también la cota rasante del pavimento en las calles y en las avenidas, ¿no? Hoy en día ya tenemos situaciones en algunas calles y en algunas avenidas donde ya la altura de la carpeta está al nivel de la jardinera o de la acera donde circulan las personas. Entonces no podemos seguir aumentando espesores arriba porque ya va a quedar más alto que la carpeta asfáltica, perdón, que las aceras, ¿no? Va a quedar más alto y el agua también es más fácil que ingrese a los domicilios. Un tramo crítico, por ejemplo, para mí es la avenida San Martín, todo ese sector del Colegio Alemán que va hacia el tercer anillo, en la zona del edificio Ambassador. Está ahí las oficinas de Fomplata, donde yo trabajaba. Entonces ahí para entrar o para salir era con botas, ¿no? Con botas de goma ahí, ropa de agua y con todo, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque ya la altura de la carpeta asfáltica está al nivel de la calzada, como les decía. Sean curiosos, fíjense, cuando llueve, todo eso en muchos sectores. También en el primer anillo de circunvalación no hay que ir muy lejos. Esa zona de la Caja Nacional, ahí por la zona de la avenida Cañoto, ¿no es cierto? Ahí también hay problemas, se acumula mucha agua y ya está por encima de las aceras, ¿no? Entonces hay soluciones
y soluciones, jóvenes. Debiéramos ser más cuidadosos en las cosas que hacemos y dar soluciones adecuadas, ¿no? No trabajar de memoria, ¿no? La solución no es aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Hoy en día algunas calles tienen más de 20 centímetros de carpeta asfáltica, 20. Entonces, no justifica. Las solicitaciones del tránsito no requieren de una carpeta asfáltica de 20 centímetros, ¿no? Eso puede ser por una carretera donde hay tráfico pesado, ¿no? Pero una calle, una avenida, no. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este tema, jóvenes? ¿Algún comentario? He hablado mucho. Bueno, lo que vamos a aprender hoy está todo normal, ¿no? Se ve la pantalla, me escuchan, todo está bien. Es que tuve problemas con mi computadora, por eso no pasamos clase y todavía está a prueba. Así que quiero saber si todo está normal, está bien. Ingeniero, todo bien. Se ve y se escucha. Gracias, Sebastián. Para algunos de ustedes es un tema de tesis, por ejemplo, ¿no? Eso que les estoy comentando, ¿no? El hecho de fresar la carpeta asfáltica en las calles y avenidas donde ya el nivel de la carpeta está casi al nivel de las aceras. Ahí, en lugar de aumentar, en lugar de ir para arriba, debemos irnos para abajo, ¿ya? Debemos irnos para abajo. ¿Cómo? Hay equipos de fresado que cortan la carpeta asfáltica. Les he mostrado el reciclador. Es uno de los equipos que puede hacer ese trabajo de cortar, romper, fresar. Y ese mismo espesor que haya sido cortado, reponerlo con una carpeta asfáltica nueva. ¿Ya? Listo. Ese es un tema de tesis para ustedes jóvenes. Siempre me andan pidiendo tesis, temas, su monografía, todo. Ya no tengo temas, jóvenes. Tanto trabajo que he dado que ya no tengo. Ya voy a inventar algo por ahí más bien. Pavimentar o enlosetar con cáscara de peta. Sirve para Trinidad, por ejemplo. O algún otro trabajo por ahí. Bueno, vuelvo al inicio. Hoy vamos a aprender a dimensionar espesores de refuerzo para pavimentos flexibles en servicio. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento lo podemos aplicar también, nos sirve aplicar el método ASTO, el que ya conocemos, ya sabemos. Ya están viendo nuevamente pantalla. Ingeniero. Ya. Siempre reclamo porque pago un servicio caro de internet de cotas y tiene muchas dificultades, muchos problemas. Pero nadie más pasa por aquí. De apenas conseguí cotas, entonces, ni modo. ¿Quién puede leer el punto 1? Evaluación superficial para detectar fisuras, grietas, baches, exudaciones y otras. Y otras fallas, debía decir ahí, ¿no? Entonces, cuando nos toque hacer nos toque ya trabajar en un pavimento que pensamos que se debe ya reforzar, reconstruir,
hacer trabajos de mantenimiento o algo, lo primero que debemos hacer es una evaluación superficial. ¿Cuál es el objetivo? Detectar los diversos tipos de fallas que se presenten en la estructura de pavimento flexible. Imagínense, por ejemplo, la avenida Bush, entre el segundo y tercer anillo, ¿ya? Cualquiera de los carriles, de ida o de retorno. Entonces, vamos un día, nos llevamos a los del laboratorio de suelos y hacemos un recorrido, vamos caminando a lo largo por la jardinera, vamos caminando y vamos detectando todos los tipos de fallas que se presenten en ese tramo, ¿no? En ese tramo entre el segundo y el tercer anillo. Algunos sectores habrá fisuras, en otros habrá grietas, por ahí encontramos algún bache. Exudaciones tal vez no haya, pero puede ser. En principio, entonces, hacemos la evaluación superficial. Como su nombre indica, es una evaluación superficial, ¿ya? Para detectar los diversos tipos de fallas y definir la magnitud. Este trabajo, en realidad, debiera hacerse por lo menos 2 veces al año, en todas las estructuras de pavimento, por lo menos 2 veces al año. Una en época seca y otra en periodos de lluvia. En época seca, para ver cómo se está comportando el pavimento, si hay signos de algunas fallas, de una fisura, ¿no es cierto? Y 3 o 4 meses después, en época de lluvias, también para identificar los problemas que se presenten, ¿no? Hay situaciones que se identifican en periodos de lluvia y otras en periodo seco. Si quieren identificar el patrón de fisura y grieta que tenga una calle, por ejemplo, váyanse una media hora después de que llueva. Una media hora después de que llueva. Y ahí ustedes van a tener todas las fisuras y grietas calcadas. ¿Por qué? Porque el agua de lluvia entra dentro de la fisura o dentro de la grieta. Entonces, toda el área contigua seca por el tráfico de los vehículos, pero esos puntos ahí de fisuramiento, de fisuras, siguen con humedad. Carlos, pero Eduardo, está haciéndonos bulla todito. Está tecleando ahí, creo, una máquina de escribir antigua. Decíamos entonces que si uno quiere detectar fisuras y grietas fáciles, de manera fácil, es ir después de una lluvia, como el Tiluchi. Vamos a la carrera ahí a ver el pavimento. Y ahí van a ver ustedes cuál es el patrón de fisuras y grietas, si hay muchas, hay pocas, qué cantidad, etcétera. ¿Ya? Este trabajo normalmente no se lo hace, no se hace. Y por eso es que los pavimentos cada vez presentan deterioros mayores, porque no se hace una evaluación periódica. Debiéramos de hacerlo. Los ingenieros de mantenimiento tienen esa obligación. Bueno, esa misma evaluación superficial nos va a permitir también decidir si hay que hacer una evaluación estructural. O sea, estructural es porque hay que meterse adentro ya, dentro de la estructura. Superficial, todo por arriba, por encima, no rompemos nada, no cavamos nada, solo miramos, sacamos fotografías, medimos fisuras, grietas, algunos baches, nada más. ¿Ya? De esa evaluación superficial debiera salir la conclusión de que hay necesidad de hacer una evaluación estructural o no, porque el pavimento todavía está en buenas condiciones, no requiere, solo se detectaron unas cuantas fisuras localizadas que con un sello de fisuras ya no hay problema, entonces no hay necesidad de hacer una evaluación estructural, pero si hay fallas mayores, asentamientos, hundimientos, etcétera, y hay un desgaste muy grande de la superficie de rodadura, entonces tenemos que hacer una evaluación estructural. ¿Cómo se hace la evaluación estructural? Hay que llevar a la gente del laboratorio y ahí en la avenida Bush, cerca a la jardinera, contigua a la jardinera, hacemos excavación de pozos de observación de 1 metro por 1 metro de ancho, por ejemplo, ¿no? 1 metro por 1 metro de dimensiones.
Cavamos, sacamos la carpeta asfáltica, ponemos una bolsa, sacamos capa base, ponemos otra bolsa, subbase si es que tiene, posiblemente no tenga ahí, y material de subrasante o terraplén o terreno de fundación. Sacamos muestras, llevamos al laboratorio, ahí cerquita está el laboratorio, y ahí debiéramos hacer ensayos de granulometría, límites, porcentaje de humedad, CBR, plasticidad, carga fracturada, y sacar algunas densidades en sitio inclusive, ¿no? Si es posible. Entonces ahí ya nos metemos más. Queremos tener datos que nos permitan decir cuál es la causa que está generando las fallas en la estructura de pavimento. Hasta ahí vamos bien, creo. Luego de que ya conocemos, además vamos a medir los espesores, ¿no es cierto? Vamos a medir los espesores del pavimento, porque hemos excavado pozos de observación y ahí vamos a saber cuántos centímetros tiene la carpeta, la capa base, su base si es que hubiera. El punto 3, cálculo del número estructural del pavimento en servicio. SN le llaman, o SN efectivo, le dicen también. Les he pasado una fotografía por el grupo de WhatsApp. Ahí está la misma fórmula, SN A1 por D1, más A2 por D2 por M2, más A3 D3 M3, más A4 D4 M4 si es que hubiera subrasante mejorada o alguna otra subbase, ¿no? En algunas carreteras se construyen dos tipos de subbase, por ejemplo, o dos tipos de capa base, ¿ya? Por algún motivo se dimensionó de esa manera, se vio que era lo más conveniente. Entonces, ahí facilito, ¿no? Es solo reemplazar los espesores que hemos medido ahí en el pozo de observación y los coeficientes de aporte A2 y A3 los obtenemos haciendo los ensayos de CBR con el material extraído. A1, ahí es diferente, joven. A1, cuando tocaba dimensionar un pavimento nuevo, el coeficiente de aporte A1 lo obteníamos de la estabilidad Marshall. Había que hacer un ensayo de estabilidad Marshall y con ese valor de estabilidad, 1800, 2000 libras, ingresamos al ábaco y calculamos o determinamos el coeficiente A1 cuando es nuevo, ¿no? Cuando se acabe el tiempo volvemos a ingresar, por favor. En este caso, el A1, jóvenes, el A1 se lo determina con esa tablita que les he pasado recién hoy, hace una hora, les he pasado al grupo de WhatsApp. Ahí está las características de la superficie de rodadura de la carpeta asfáltica, el nivel de fisuramiento de la carpeta asfáltica, ¿ya? Si es mayor al 10%, si hay fisuras, piel de cocodrilo, si hay longitudinales, transversales, etcétera. Ahí fíjense, están los coeficientes, vean, revisen después, ¿no? Van a obtener ahí el coeficiente de aporte estructural en función al grado de fisuras o grietas que tenga la superficie de rodadura, la carpeta asfáltica. No nos sirve aquí la estabilidad Marshall, no podemos hacer estabilidad Marshall. Entonces, el método ASTO nos proporciona esa tabla, ¿ya? Yo la utilizo solo para calcular A1, no para calcular A2, capa base, porque ahí inclusive calcula la capa base A2, pero también con las fisuras y grietas. Hay que ver qué porcentaje de la superficie está fisurada o agrietada. Yo no puedo saber qué porcentaje está fisurada. En la carpeta sí puedo saber qué porcentaje está fisurado, pero en la capa base no. Tendría que retirar toda la carpeta asfáltica para ver el nivel de fisuración de la capa base. Y eso no es imposible de hacerlo. Entonces, ahí no sé, eso yo no estoy de acuerdo, la verdad. Sí me sirve para calcular A1, porque el A1 yo puedo ver la fisura arriba de la carpeta asfáltica, hacer un levantamiento y decir del total de superficie del área que hay
de carpeta asfáltica del segundo al tercer anillo, ¿no es cierto? 1 kilómetro por 10 metros de ancho, bueno, 1000 por 10 son 10.000 metros cuadrados. Hay un nivel de fisuración de 1000 metros cuadrados, que equivale a tal porcentaje. Eso sí puedo hacer, pero en la capa base no, y peor en la subbase. ¿Ya? De todas maneras, se va a hacer un ejercicio de este para que ustedes vean. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Aprendan bien, jóvenes, esto. En algún examen tomé como parte teórica esto nada más, ¿no? Que me expliquen cómo se calculan los espesores de refuerzo. Si saben la teoría, saben la práctica. Entonces, ingeniero, de acá solamente ocupamos lo que es superficie de concreto asfáltico para encontrar el coeficiente, ¿no? De aporte. De la tablita que les pasé, sí. Solo De la eso, ¿no? Solo eso. Los otros dos no los utilizamos. Nosotros no utilizamos. Para calcular el A2, hacemos un CBR de la capa base. Hemos cavado y hemos sacado muestras. Entonces los de laboratorio van a llevarse unos 20, 30 kilos de capa base y van a correr un Proctor, van a hacer un CBR, ¿no? Se va a poder determinar. De acuerdo al CBR que nos dé, 80 o 70, vamos a calcular el A2, ¿no? Es así. Yo prefiero trabajar así, ¿ya? Por lo general se supone que los coeficientes de aporte de la carpeta, de la base, tienen que ser menores, porque ya han transcurrido 10 años o 15 años, entonces hay un grado de deterioro de los materiales. Ya no es lo mismo como cuando se construyó y se inauguró, ¿no es cierto?, el primer año de servicio. Ya hoy puede ser diferente. Generalmente se cree que los coeficientes son menores, pero puede haber sorpresas, ¿no? En algunos casos puede haber algún CBR que nos dé más alto que en la fase de construcción, por diversos motivos, ¿no? Se acomodan mejor las partículas y se mantiene el porcentaje de humedad, etc. El punto 4 dice realizar conteos de tránsito. Entonces, debiéramos de contar ahí debiéramos de contar dónde deberíamos de instalar nuestros puntos de conteo. Si estamos trabajando desde el monumento a Bush, la rotonda del segundo anillo, hasta el tercer anillo. ¿Dónde pondrían ustedes personal a hacer conteo de vehículos? Para que nuestro conteo sea lo más representativo posible, ¿no? ¿Dónde pondrían ustedes a contar? Estamos hablando del tramo entre el segundo y tercer anillo de circunvalación. Tenemos que hacer conteo, tenemos que hacer un censo de los vehículos para saber cuántos vehículos hay. Livianos, pesados, semipesados, buses, micro, camión basurero, camión con ladrillo. Tenemos que contar. Entonces, ¿dónde van a ir ustedes a contar? Al tercer anillo, ingeniero. ¿Quién más? ¿Qué opinión tienen otros? A ver, hay más de 20 ahí para opinar. Tercer anillo, dice su compañero. Sería cerca de la universidad donde haya un semáforo, tal vez. Por lo general, jóvenes, gracias. A los dos, gracias. Han dado ellos la solución más o menos. Su compañera dice ahí, por donde está el semáforo, ahí pongamos. Está bien. Está cerca al segundo anillo. Es representativo poner a alguien que cuente ahí vehículos. Y el otro cerca al tercer anillo, tampoco bien en el tercero, sino un poquito más acá, ¿no? Entonces ahí vamos a tener cuántos vehículos van y cuántos vehículos pasan hasta el tercer anillo, ¿no? Porque algunos que pasan de repente por el semáforo donde está su compañera, avanza una cuadra más y se mete a un lado, ¿no es cierto? Se mete a alguna de las callecitas que hay ahí.
Entonces, siempre es bueno en todo proyecto, para hacer el conteo de vehículos, por lo menos tener una estación de inicio y una estación al final, y mejor si tenemos alguna estación intermedia, ¿ya? Entonces ahí si contamos en 3 lugares, va a ser mucho más representativo inclusive, ¿no? Y de repente vamos a tener que dimensionar por tramos, ¿no? Un tramo con una determinada cantidad de ejes de carga equivalente y el otro tramo con otra cantidad de ejes de carga equivalente, ¿ya? Entonces es importante ese análisis de dónde, en qué lugar nos vamos a instalar para hacer el conteo de vehículos. No se olviden que es fundamental, es importante hacer un buen levantamiento de la cantidad de vehículos. En base a eso ustedes van a calcular la cantidad de ejes de carga equivalentes, el W18. El número de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto adoptado. Entonces hagamos bien. Muchos proyectos se calculan mal porque los que fueron a hacer el conteo de tránsito hicieron cualquier cosa, ¿no? Y no contaron bien. Entonces, dan una información falsa al que va a calcular, al que va a dimensionar. Ahí es importante mandar personal de confianza, personal serio, ¿no? Pero ahí mandan alguno y con su tablita, con su formulario ahí, las casillas a llenar cuando pasan los vehículos y por ahí se pone a whatsappear, pues, ¿no? Y hasta eso pasan un montón de vehículos. Y después para justificar agarra y la llena nomás la casilla, le pone ahí un montón de rayas ahí para decir que pasaron vehículos, ¿no? No es así, ¿no? Así no podemos trabajar bien. Entonces pongamos gente, personal de confianza que haga un trabajo adecuado, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Si no, vamos a hacer un montón de cosas ahí de cálculo, un montón de cálculo, pero con información que es equivocada. Entonces, nos va a dar espesores equivocados, ¿no? Si en lugar de 1 millón de repeticiones nos da 500.000 nada más repeticiones, entonces seguro que nos vamos a calcular mal los espesores, ¿ya? Ya se va a acabar y vamos a volver a entrar, jóvenes, por favor. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Se ve bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Hasta ahí hemos entendido, creo, ¿no es cierto? Hemos hecho los pozos de observación, hemos sacado muestras, hemos llevado al laboratorio, con eso podemos calcular los coeficientes de aporte estructural. El de la carpeta asfáltica hemos utilizado esa tablita que está ahí recomendada por el método ASTO, solo para calcular A1. Y hemos calculado el número estructural del pavimento en servicio. Ahora, después de eso ya tenemos que definir para cuántos años vamos a calcular el espesor de refuerzo. Puede ser para 5 años, para 10 años. Generalmente es para 10 años, ¿no? Para 10 años. 5 años pasa rápido, entonces tratemos siempre de trabajar por lo menos con 8 o 10 años. Entonces hace los conteos de tránsito con las tablitas de los factores de carga, calculamos la cantidad de ejes de carga equivalentes y o sea, calculamos el W18, ¿no? Y en el punto 5, como indica ahí, calculamos el SN requerido, el número estructural requerido. ¿Cuál es el número estructural que necesitamos para que la estructura de pavimento pueda durar 10 años más? O 12 años más o 15 años más, de acuerdo a lo que hayamos definido. Les estoy hablando que normalmente adoptamos 10 años como referencia. Y calculamos entonces por fórmula o ábaco, conociendo la cantidad de ejes de carga equivalentes, W18, conociendo R, que es la confiabilidad, S sub 0, que es el desvío estándar, MR, que es el módulo de resiliencia del terreno de fundación, que lo calculo con el CBR del terreno de fundación, la serviciabilidad inicial, que para pavimento flexible adopto generalmente 4.2,
La serviciabilidad final, como es una avenida importante, voy a adoptar 2.5. Lo mismo haría por una carretera importante. Con esos datos se calculó y nos da un SN requerido igual a 4. Por fórmula o por abajo. Después calculamos ya en el punto 6, calculamos el delta SN, que es la diferencia del número estructural requerido para los próximos 10 años, menos el número estructural actual, el que hemos calculado en base a la excavación de los pozos de observación y los ensayos y la medición de espesores del pavimento. Entonces calculamos un delta SN, diferencia de números estructurales. A partir de ahí, ¿qué hacemos? A partir de ahí, entonces, lo que hacemos es adoptamos un valor de estabilidad Marshall para carpeta asfáltica, ¿no? Puede ser 1800, puede ser 2000 libras. Seguramente hemos hecho los ensayos en laboratorio con agregados con agregados triturados, se han hecho varios ensayos de estabilidad Marshall con material asfáltico, etcétera, ¿no? Y con ese valor de estabilidad Marshall calculamos entonces la estabilidad, que puede ser que nos dé 1800, 1900, 2000 libras, o tal vez hasta un valor mayor. Hoy en día, usando asfaltos modificados con polímeros o carpetas asfálticas modificadas con caucho reciclado, estamos obteniendo estabilidades mayores a 2000 libras, mayor a 2000 libras. Y por tanto el coeficiente de aporte estructural también es mayor, ¿ya? Con eso calculamos el coeficiente de aporte estructural A1. Supongamos que solo es 1800 libras, que es el valor tradicional que usamos. Entonces ya tenemos ese dato ahí. Continuamos. El punto 8. En el punto 8 nos dice que debemos utilizar la relación delta SN igual a 1 por D1. Acuérdense de la fórmula, ¿no? SN, no delta SN. SN es igual a 1 por D1 más A2 por D2 por M2 más A3 por D3 por M3 más A4 por D4 por M4. ¿Ya? Entonces, de esa fórmula larga, solo consideramos el primer término, que es A1 por D1. Coeficiente de aporte estructural de carpeta asfáltica por espesor de carpeta asfáltica en pulgadas. No se olviden, en pulgadas. A partir de ahí, despejo D1 y va a ser igual a delta SN sobre A1. Y ese D1 luego hay que multiplicar por 2.54 centímetros que tiene la pulgada y nos va a dar el espesor de refuerzo en centímetros. ¿Ya? Coeficiente A1 del pavimento en servicio es función del grado de fisuras y grietas que tiene el pavimento en servicio. Como nota dice ahí, ¿no? Ese A1 es el que ustedes van a calcular con la tablita que les pasé por WhatsApp hoy día. ¿Ya? Les pasé hoy día. Esto se los voy a pasar a ustedes. Ya, no se los pasé todavía, pero se los voy a pasar esto. Todo lo explicado en esta clase, lo que ustedes están viendo, se los voy a pasar junto con un ejercicio de cálculo de espesores de refuerzo para que ustedes lo analicen, lo vean, lo resuelvan. Si tienen dudas, para que escriban por WhatsApp y pregunten, consulten, etcétera, ¿no? La manera de practicar y estudiar para el examen, ¿ya? Entonces,
Si hay alguna pregunta, los escucho jóvenes, si no, nos vamos a comer caras. Sí, Ingeniero, una consulta. Yo eso en el tema del conteo de vehículos lo veo un poco complicado, pero digo, ¿no sería bueno hacerlo en los rompemuelles o en qué lugar usted recomienda? Porque pasan los autos rápido y pucha, a veces uno podría perderlo. ahí no hay rompemuelles, ¿no? A no ser que pongamos algunos, pero no hay rompemuelles. No, no hay. Entonces, tampoco podemos decirles que pasen despacio, ¿no? Es para que pasen más rápido, más bien. No hay que... generalmente lo que se hace a veces es poner dos contadores de tránsito, ¿no? Uno que agarre, por decirle, cada uno agarra un carril o dos carriles, ¿no? O dos carriles. Entonces, ahí hay menos posibilidad de que se escapen los vehículos. Ahora, estamos hablando de hacer conteo en uno de los carriles, ¿no? En uno. Puede ser en el de ida, del segundo al tercer anillo, o en el de retorno del tercero hacia el segundo. Lo ideal es hacer conteo en ambos, ¿no? En ambos, pero si no, por lo menos hay que agarrar uno y hacerlo bien, ¿no? Que agarrar dos y hacerlo mal, ¿ya? Es verdad lo que usted dice, ¿no? Hay mucha cantidad de vehículos. Yo he visto, en el Japón he visto cómo hacen conteo de vehículos, porque allá tienen sus autopistas, ¿no? Y 3, 4 carriles y bueno, entonces, si son tres carriles o 4 carriles, tienen 4 contadores de 4 personas que están haciendo conteo de vehículos. Cada uno es responsable de un carril, ¿ya? El uno del carril externo, el siguiente, etc. Cada uno. Y no es que están contando, anotando, ¿no? Anotando ahí en una planilla, un formulario, como hacemos aquí, ¿no? Porque uno a veces pasa un vehículo y quiere poner la rayita y hasta eso ya pasaron 3, ¿no? Entonces, para volverse loco ahí. No, ellos están todo el tiempo mirando a los vehículos, todo el tiempo. No tienen mango, no tienen nada. Y solo tienen un aparatito ahí, ¿no es cierto? Que ellos van apretando. Cada que pasa un vehículo, van accionando, ¿no? Como un aparatito, como un botón nada más. Es un aparatito, pero que tiene un botón, ¿no? Pasa un vehículo, apretan el botón. Pasa otro, apretan el botón. Pasa otro, y así. Entonces, ahí no se les escapa ni uno, ¿no? O tal vez alguno, pero difícil, pero ya es un conteo representativo, ¿no? Entonces, de esa manera es como ellos hacen sus conteos de tránsito, ¿no? Allá en el Japón, ¿no? Aquí no. Es importante ese trabajo del conteo de tránsito. Ya les he dicho, muchos dimensionamientos no salieron bien porque la información que se proporcionó de conteo no era correcta, ¿no? Había muchas fallas, muchas deficiencias, ¿no? Entonces, y me pasaba a mí a veces, ¿no? Uno veía las estadísticas de conteo en una misma estación. Les hablo de las carreteras, ¿no? No de las calles, pero en las carreteras lo mismo, ¿no? Un mes mandaba un funcionario a que haga el conteo, ¿no? Y el otro mes iba otro y el otro mes otro. Y de uno a otro habían diferencias grandes, ¿no? Entonces uno quería saber por qué había diferencias así, ¿no? Que ese día había fiesta en el pueblo, había feria, ese día había poco vehículo porque llovió, no entró nadie o algo, nada. Eran situaciones normales de tránsito. Pero el que contaba ahí se echaba debajo del árbol o se dormía o no contaba y como nadie lo controlaba, entonces, bueno, las informaciones eran malas, ¿no? Eran equivocadas, ¿no? Más bien que nunca usé para dimensionar esos datos, ¿no? Porque solo queríamos saber estadísticas, pero las estadísticas del Servicio Nacional de Caminos, que ahora es la Administradora Boliviana de Carretera, a veces eran equivocadas, ¿no? Porque el personal que se mandaba o algo no era un personal responsable, serio, ¿no? Entonces, por eso la importancia de mandar personal que haga bien su trabajo, ¿no? Todos tienen que hacer bien su trabajo, todos, los que contean, los que cuentan vehículos, los que cavan el pozo y miden el espesor de la carpeta y el espesor de la capa base, el espesor de la subbase.
los de laboratorio que hacen los ensayos de granulometría, límite, todos esos datos nos sirven. Y así vamos a detectar y vamos a decir cuál es la causa, por qué se presentó la falla. Además, se hacen pozos de observación, se cava, ¿no es cierto?, en sitios donde el pavimento está en mal estado y en sitios donde el pavimento está en buen estado. Hay que hacer ese trabajo. No solo ir y donde está mal, sino también donde está bien. Porque de esa manera vamos a comparar, ¿no? ¿Por qué en este tramo el pavimento está excelente y aquí en este otro tramo está pésimo? ¿Qué pasó? A ver, comparemos. ¿Cuánto es el CBR? ¿Cuánto es la humedad? ¿Cuánto es la plasticidad? Cara fracturada, granulometría, etcétera, ¿no? Entonces siempre es importante hacer sondeos, muestras, todo en sitios de buen y mal comportamiento. Hay harto que hablar y que aprender siempre, joven, pero vamos aprendiendo pues de a poco, ¿no? Ingeniero, una consulta, ¿y de qué tiempo a qué tiempo se hace esos conteos? Y si es que habría algún descanso por ahí, o de qué hora a qué hora se hacen los conteos. Los conteos hay que hacerlos en lo posible las 24 horas del día, ¿no? Y varios días. Hay que hacerlos varios días, los conteos. Pero no siempre se puede eso, entonces por lo menos se trata de agarrar por lo menos 12 horas o 15 horas al día, ¿no? Que se haga el conteo con turnos, ¿no? De 2 personas o 3 personas que hagan turnos. Porque uno solo de repente se cansa, ya no anota bien o algo. Entonces, se puede hacer todo dependiendo de la importancia de la carretera, ¿no? De la importancia de la carretera. Si hablamos de Santa Cruz Cotoca, Santa Cruz Guarnes o algo, hay que hacerlo con varias personas y todo bien hecho, ¿no? Y en realidad, la administradora boliviana de carreteras debiera de tener contadores de tráfico en todas las carreteras instaladas. Aparte del personal que normalmente se manda a hacer conteo, debiera de haber los contadores automáticos, ¿no? Que son unos cables que están enterrados ahí bien debajito de la carpeta asfáltica. Todos los camiones o autos, jeeps, pasan y accionan esa vibración, ¿no? Y se registra en una caja que está a un lado de la carretera. Y el cable sale de una caja registradora que está a un lado de la carretera y pasa por debajo de la carpeta asfáltica, más o menos, para que sienta el paso del vehículo, ¿no? Entonces después es ir nomás y abrir el candado, la llave y sacar los datos de la caja registradora. Y ahí ustedes tienen datos de conteo de todo el año, ¿no? De todo el año tienen ahí. ¿Ah? Funcionó un tiempo, pero después no le hicieron mantenimiento a las cajas registradoras. Llovió, le entró el agua, se oxidó, se fregó y chao, listo. El problema es ese, ¿no? Que no hacemos las cosas bien, no le damos importancia. Debiéramos de tener una estadística bien confiable ya en todas las carreteras, ¿no? Instalar ese tipo de contador. Ahí no necesitamos personal que se asolee o que esté anotando o que se ponga a whatsappear, nada. Ellos van, cuentan. Es así la cosa, joven. Así son las carreteras. Por eso es que es interesante trabajar en carreteras, ¿no? Tantas cosas para aprender que hay. Este método que les he enseñado es un método destructivo. Se llama método destructivo, ¿no? Para calcular espesores de refuerzo. Hay métodos no destructivos. Se utiliza la viga Benkelman. Tenemos el laboratorio de asfalto, ese equipo. La viga Benkelman sirve para medir las deflexiones del pavimento. ¿Ya? Sirve para medir las deflexiones del pavimento y en base a las deflexiones calcular el espesor de refuerzo que requiera la estructura de pavimento. Y en algunos sectores va a requerir 3 centímetros de refuerzo, en otros 5, en otros 6, en otros 4. En algunos no necesita espesor de refuerzo. Por algún motivo se está portando bien, no hay problema, etcétera, ¿no? Entonces las deflexiones también es otro método que sirve para poder calcular. Solo que
En algunos casos da espesores muy grandes, ¿no? Y uno termina asustándose ahí. Y optando nomás por otros métodos, como este método Ashton. Pero hay ya las deflexiones. Se está perfeccionando, pues, ¿no? Los equipos para hacer evaluación superficial del pavimento, evaluación estructural, etc., ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Buenas noches, ingeniero. ¿Ese valor de SN actual, de dónde se obtenía? La última parte de la pregunta, el valor del SN. Hola, no la escucho. El SN actual, ¿no? ¿Ese valor de dónde se obtiene? El SN. A ver, Ese SN. SN actual, en la anterior hoja. ¿Cuál? ¿Este? SN igual a 3. Okay. Esta es la primera hoja. Esta es la segunda hoja. Esta es la tercera hoja. SN aquí que obtenemos, que es nada más aplicar la fórmula después de haber hecho los pozos de observación. Calcular los coeficientes de aporte estructural y los espesores en pulgadas de cada una de las capas. Hacemos la multiplicación y obtenemos el SN. Ahí suponemos que nos ha dado 3, de repente nos va a dar 4 o 3.8 o 2.9, no sé. Se puso nada más un valor arbitrario. SN igual a 3, ¿no? Que es el número estructural. SN es número estructural, ¿no? Tenemos que empezar a hablar con propiedad. SN es número estructural. Después hay un otro SN acá. No es cierto que es el SN requerido. Este se lo calcula con estos datos, ¿no? Entrando con los ejes de carga equivalentes, la confiabilidad, el desvío estándar, el módulo de resiliencia, serviciabilidades inicial y final. Con eso entramos al gráfico o a la fórmula y calculamos SN requerido. Ya está. Son los dos SN que tenemos, que calculamos, ¿no? No hay más. Después ya se hace la diferencia de números estructurales. No hay más. Cuando hicimos ejercicios para disminuir capas, ¿no? Los espesores de capa, y hemos dicho de que cada 20 centímetros compactado, ¿no? Había una norma que nos dice eso, de los 20 centímetros. Los famosos 20 centímetros. A ver, no sé por qué se confunden. Es facilito eso. Nosotros dimensionamos y nos da, por ejemplo, 28 centímetros de subbase. Me da 28 centímetros. Bueno, eso me ha dado el dimensionamiento. Eso es lo que tengo que construir. Eso es lo que tengo que hacer. Yo pongo en mi informe, me dio tantos centímetros de carpeta, de base, y de subbase me dio 28 centímetros. Pero abajo voy a poner una notita. El espesor de subbase de 28 centímetros se deberá colocar en dos capas de 14 centímetros. 14 más 14 es 28. Entonces, igual le estoy poniendo 28, solo que lo estoy poniendo en dos capas, nada más, nada más. Lo mismo puede pasar con la capa base. La capa base de repente me da 25 centímetros. Entonces voy a decir, me dio 25 centímetros, pero por especificaciones técnicas, por recomendaciones y porque no me es permitido colocar capas mayores de 20 centímetros de espesor compactado, las especificaciones técnicas de todos los proyectos de carretera no permiten colocar espesores mayores de 20 centímetros de espesor compactado. Entonces, esta capa base que me dio 25 centímetros, la voy a colocar en dos capas. Una capa de 13 y una capa de 12. Listo. Las dos cumplen, son menor a 20 centímetros. 13 es menor a 20 y 12 es menor a 20. Pero 13 más 12 es 25. Voy a construir 25 centímetros.
No es que no pueda colocar yo 25, puedo colocar, solo que constructivamente en campo la empresa constructora va a tener que hacer doble trabajo. Primero colocar una capa y después la otra capa para completar a los 25 centímetros. ¿Se entendió? Gracias. Está bien que pregunten todos, jóvenes, para no estar ahí. No me sirve de nada calcular y que me diga 20 centímetros, 25 centímetros, y después yo digo, no, por las especificaciones técnicas no puedo poner 25 y pongo 20. Entonces, ¿para qué calculé? No, le pongo a todo 20 y listo. No, se puede colocar espesores mayores a 20, pero si pasa de 20 centímetros, ya tengo que colocar en 2 capas. Ahora, hemos hecho ejercicios donde para poder cumplir con eso de los 20 centímetros, yo, si tengo 23 centímetros de capa base, entonces agarro y esos 3 centímetros que está pasando de 20, los convierto a subbase. ¿Cómo? Con los coeficientes de aporte estructural. O lo mismo puedo hacer de subbase a capa base. De subbase a subrasante mejorada. De subrasante mejorada a subbase. Pero les he dicho, aprendamos bien a manejar los coeficientes de aporte estructural. Con eso vamos a hacer cambios, vamos a hacer ajustes en los espesores del pavimento, en función principalmente a la disponibilidad de recursos, de plata que tengamos, ¿ya? En función principalmente a eso. Hacemos el cálculo, pero a veces no hay plata y bueno, obligado tenemos que hacer algunos cambios y ajustes. Desde disminuir la vida útil del pavimento, inclusive dimensioné para 20 años, pero no me da la plata. Entonces voy a dimensionar nomás para 10 años, o para 8 años, o para 5 años inclusive. He tenido proyectos donde nos hemos quedado dimensionando para 5 años. Y después de esos 5 años se quiere que dure 20 años, ¿no? No es así. Nosotros calculamos, pero decimos, ¿no? Este pavimento, a partir del 5.º año, requiere la colocación de espesores de refuerzo previa evaluación superficial y estructural del pavimento en servicio. Y ahí entra esto que hemos aprendido hoy día. ¿Ya? Bueno, jóvenes, Ingeniero, sí, adelante. Para el cálculo de espesores de refuerzo, ¿siempre se modifican los espesores de todas las capas o generalmente de la carpeta asfáltica y la base? Fíjese, niña, solo la carpeta asfáltica estamos aumentando. Solo carpeta asfáltica. No estoy aumentando capa base. No aumento capa base. Generalmente, por eso les dije, trabajamos con el primer término de la fórmula general, que es, ¿dónde está la fórmula general? En el anterior, aquí. Aquí decimos, trabajamos con SN igual A1 por D1 y pare de contar. Aquí se acabó la fórmula para mí. SN igual A1 por D1. No meto A2 de 2M2 ni A3 de 3M3. No puedo yo reforzar ya las capas de base, subbase. Bueno, podría, ¿no? Pero generalmente todo se va a reforzar con carpeta asfáltica. Con carpeta asfáltica. ¿Ya? Para evitar trabajar con las capas inferiores, lo que hacemos generalmente es aumentar nomás la carpeta asfáltica. Por eso, acá hemos dicho, ¿no? Acá hemos dicho, utilizamos la relación, ahí está, utilizamos la relación delta SN igual a 1 por D1. ¿Qué es A1? Coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica. D1, espesor en pulgadas de la carpeta asfáltica. Entonces, solo estoy trabajando con eso. No hay capa base ni subbase, no hay nada aquí. Solo eso, nada más. ¿Ya? Entonces, no mezclen, no confundan. Solo estoy aumentando espesor de carpeta asfáltica. Es lo que normalmente se hace. En algunas situaciones ya por ahí el pavimento está muy deteriorado, muy malo o algo. Entonces, se rompe la carpeta asfáltica, se mezcla con la capa base, se recicla con cemento Portland, como hemos visto el proceso de reciclado ahí con cemento Portland,
Y Sí, a eso me refería. bueno, ahí sí Y como podemos, también sí. había dicho, mejorarse, que se podía mejorar con suelo cal o suelo cemento, digamos. No, si voy a reciclar es diferente, ¿no? Si voy a reciclar, ahí puedo romper la carpeta y parte de la capa base, ¿no? Todo o una parte, como hemos hecho, como hemos visto en las diapositivas, ¿no? Esa carretera que estaban reciclando era, creo que tenía 7, 8 centímetros de carpeta asfáltica y 12 de capa base. Entonces 12 más 8 era, o 12 más 7 era 19 centímetros que se iba a reciclar, ¿no? Pero parte de la capa base quedaba, porque la capa base era de 20. Entonces no reciclo los 20, sino de los 20 solamente corté 10, ¿no? La mitad, 10 más los 7, 8 de carpeta, eran 18 centímetros de reciclado, ¿ya? Ahí es diferente, ¿no? Ahí es diferente. Pero cuando voy a colocar espesores de refuerzo, solo trabajo con esta expresión, delta SN igual a 1 por D1. Nada más. ¿Más preguntas? El examen es el próximo día viernes. El próximo día viernes de la próxima semana. Estoy debiéndole mandarles esto y un ejercicio, el ejercicio número 5. Lo van a ver ustedes. Ahí dice, conociendo los siguientes datos, calcular el espesor de refuerzo para un pavimento en servicio. Y ahí está indicado, más o menos. Revísenlo, véanlo. Listo, ya. Listo, jóvenes. Bueno. La mitad del curso no ha venido a clases hoy día, joven. ¿Ya? No obligo a nadie a ir a clase, ya son personas mayores. Pero bueno, solo un comentario. La mitad del curso ha asistido a esta clase. Los demás no. Solo los de Destroyer vinieron a clase. Los de Oriente, Blooming, de Royal, están por otro lado. Bueno, jóvenes, gracias por la asistencia. Sí. Discúlpelo, ¿el examen va a ser virtual o presencial? Es presencial, quiero verlo. Hace años que no veo a mis alumnos de carretera. Va a ser nomás presencial. Se está tomando, ayer tomé examen en la noche, a las 8:30 de la noche. Entonces, vamos a dar nomás presencial, jóvenes. ¿Ya? Bueno. Ingeniero, una consulta. El espesor de la carpeta asfáltica, como máximo, ¿cuánto puede ser? No, normalmente nosotros acá en nuestro pavimento colocamos 7,5, 7 hasta 8, ¿no? En carretera le estoy hablando. En la ciudad es suficiente colocar 4, 5, ¿no? Pero en carreteras trabajamos con 7, 7,5, 8 centímetros. ¿Ya? Pero se puede colocar espesores mayores. Podríamos colocar 10, 12 centímetros inclusive, ¿no? Pero no lo hemos hecho nunca, ni creo que lo vayamos a hacer nunca, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo en que no se coloque espesores grandes de carpeta asfáltica, porque, ¿saben por qué? Porque si la carpeta asfáltica no está bien preparada, bien hecha, con estabilidad, con gente profesional que sepa hacer el trabajo, tenemos esos problemas que se ven en muchas de nuestras carreteras, ¿no? Se produce el ahuellamiento, parece como que la carpeta asfáltica se desplaza hacia los bordes, hace como unas lomas, hay como unos rompemuelles longitudinales, ¿no? Y todo eso. Entonces, yo por lo general prefiero poner espesores menores, ¿no? 6 centímetros, 7 máximo. Y después, y decir que es para 10 años, ¿no? Y cuando estén llegando los 10 años, a los 8, 9 años ya, evaluar la carretera, la estructura de pavimento y decir
necesita que se aumente un espesor de 4 centímetros, 5, o 3,5, o 4, etcétera, ¿no? Irle aumentando de manera gradual, de acuerdo a cómo va aumentando el tránsito, la cantidad de ejes de carga equivalente, ¿ya? Entonces, ¿para qué voy a poner de entrada un espesor grande? Porque si pongo más de 8 centímetros va a ser seguro para 20 años. Pero igual no voy a llegar a los 20 años. ¿Por qué? Porque la carpeta asfáltica va perdiendo sus propiedades con los rayos ultravioleta, el sol, la lluvia, el viento, etcétera. Va perdiendo sus propiedades y se va haciendo rígido. Se va haciendo rígido. Lo que es flexible se va haciendo rígido, duro. Y ahí se producen las fisuras, las grietas. Entonces mejor invierto mis recursos, los pocos recursos de dinero que tengo, y voy haciendo por etapas, por fase. Una primera fase, digo, solo para 10 años colocar tanto, y después ya voy y aumento algo para que sea para 5 o 6 años, o para los otros 10 años, ¿ya? Entonces, para mí está bien trabajar así, por etapas, por fases, no colocar todo de un solo saque, ¿no? No vamos a tener la cantidad de ejes de carga equivalentes al día siguiente que inauguremos la carretera. Cada año va aumentando los vehículos, de a poco va aumentando, va aumentando, va aumentando. Entonces, no necesitamos una superestructura para los primeros años, ¿ya? Ese es el concepto. Ingeniero, ¿el examen va a ser en horario de boleta? Sí, a las 7 de la noche, viernes, a las horas 19. No se comprometan con nada. Después del examen pueden ir a comer caras, pero es a las 7, joven. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. En la última tabla que mandó Noé, para la superficie, para obtener el A1, el coeficiente tiene dos valores, digamos, tiene un mayor y un menor. ¿Usted no va a decir adoptar el menor o el mayor o el promedio? Yo les voy a decir que adopten, generalmente les digo que adopten el promedio, ¿no? Para no tener que corregir diferentes exámenes ahí. Uno pone el mayor, otro el menor, otro el promedio, entonces. Mejor yo les doy los datos, les digo, adopten tal valor, el promedio. ¿Sí? Está bien. Bueno, jóvenes, yo les paso este ejercicio entre hoy y mañana, les paso la clase de hoy y esto para que tengan ya para ir estudiando para el próximo viernes. El lunes no pasamos clase, por si acaso. ¿Ya? Pero si tienen algunas dudas, escriban al grupo, ¿ya? Bueno. No hay más, jóvenes, gracias por su asistencia, cuídense, bendiciones para todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Ingeniero, gracias.